escucha su llamado, tu hora por fin ha llegado. Esto es global, ya no lo puedes ignorar. Extiéndele tu mano y su camino sigue ya. No esperes que sea tarde, que solo puedes quedarte en la oscuridad. Bienvenidos nuevamente, ¿cómo están mis queridos hermanos? En esta oportunidad nosotros vamos a hablar sobre un tema muy actual y además un tema que tiene que ver completamente con el futuro, pero es un futuro que ya estamos viviendo. Básicamente vamos a hablar hoy de Apocalipsis. El título de este mensaje: los falsos testigos de Dios. ¿Por qué digo los falsos testigos de Dios? Porque cuando los dos testigos de Dios empiecen su ministerio, la gran mayoría del planeta creerán que son dos testigos falsos, que están reemplazando a los verdaderos testigos de Dios, que en algún momento tendrían que aparecer. Porque así está el pueblo de Dios, dormido, engañado, completamente confundido y sumisos a la voluntad de Satanás. Vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Por favor, si me acompañan. Capítulo 11, versículo 3. Ok, yo no soy muy rápido buscando en la palabra de Dios, por eso es que prefiero mis anotaciones. Pero bueno, capítulo 11, versículo 3 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, dice Dios Padre, a través de Juan de Patmos. Daré autoridad, dice el Señor, a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de luto. El mensaje de estos dos testigos no será popular, no será agradable, no será un mensaje de bendiciones y prosperidades, sino más bien será un mensaje de juicio constantemente. Pero habrá todo un pleno desarrollo, todo un desarrollo, digamos, en pleno del ministerio de ellos, basados en la edificación, en la exhortación y en la consolación. Así es como dice las Escrituras. Entonces, por ejemplo, hay cosas que los hermanos en Cristo están hasta cierto punto un tanto confundidos mientras escuchamos trompetas sonar a la distancia. Bueno, es un estadio que queda muy cerca de acá, donde, si no me equivoco, están jugando béisbol, y por eso se escuchan estos ritmos con trompetas que los jóvenes japoneses realizan en las barras, porque es un país bastante, digamos, también, aparte de todo, bastante alegre. Y bueno, como les decía, hay algo que los tiene bastante confundidos a los hermanos. Muchos están esperando un rapto temprano de la iglesia, es decir, que ocurra en cualquier momento, a partir de ahora. Y les puedo decir, mis queridos hermanos, de que ese rapto tan esperado no va a ocurrir tan pronto como ustedes están imaginando o deseando. Quisieran muchos de ustedes escapar de los juicios venideros de Dios. Sin embargo, el Señor dice que vamos a ser probados como se prueba el oro y pasados por fuego
pasados por fuego como se pasa la plata y probados como se prueba el oro. Y vamos a ser testigos de más cosas de las que quisiéramos nosotros ser testigos realmente. Hablando precisamente del tema de los testigos. Miren, quedarse después del rapto y considerar que tendríamos una segunda oportunidad para, bueno, ya entrar, digamos, ser más conscientes de la realidad y decir, bueno, Señor, entonces ahora tendremos que soportar el ataque del anticristo, la persecución y, bueno, al final de los 7 años probablemente nos maten o probablemente logremos escondernos en las cuevas y tú vengas por nosotros y nos vamos en la siguiente vez que vengas después de la segunda venida. A ver si me explico. Están pensando muchos, mis queridos hermanos, que Jesús va a venir en cualquier momento, probablemente durante esta prédica, o probablemente, bueno, ya, tal vez mañana o la próxima semana, bueno, quizás ya el próximo mes, pero no pasa este año. Están pensando de que Jesús viene en cualquier instante. Si fuera así, cosa que a mí me gustaría, yo no estoy en contra, más bien yo quisiera que salir de esta situación, de este colapso que va a haber en todo el planeta. Ya estamos viendo cómo se está viniendo abajo la Tierra, el colapso económico está a las puertas. Entonces yo quisiera, pero tengo que sujetarme a la realidad y lo que dice las Escrituras. Entonces, si fuera así, equivaldría a que Jesús vendría por segunda vez, ¿no es cierto? Eso está claro, ¿no? De que Jesús vendría por segunda vez en cualquier momento, digamos la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Ok, viene por segunda vez y se lleva a todos los que están calientes en el Señor, es decir, a todos los que están viviendo, pagando el precio, viviendo en santidad, orando, ayunando, los que están levantándose en las madrugadas a clamar a Dios, los que tienen sus devocionales todas las mañanas, en fin, los que viven como se supone que debe de vivir un hermano en Cristo. Pero resulta que, supongamos, llega Jesús, así como dijo Armando Alducín, llega en el mes de septiembre, así como habría dicho Armando Alducín, llega en el mes de septiembre del 2015, por ejemplo. Digo habría, o sea, en condicional, no digo que es una afirmación. Y nos vamos todos, los que estaban bien con el Señor. Entonces esa fue la segunda venida de Cristo. La pregunta es, yo creo que con esto de alguna forma se les va a abrir la mente. La pregunta sería, entonces, aquí la Biblia que se me está abriendo automáticamente por alguna razón, no sé, debe ser la mano de Dios. Pero digo yo, la Biblia dice en algún momento, la palabra de Dios, las Escrituras dicen en algún momento que habrá una tercera venida del Señor para todos aquellos que se quedaron, porque muchos se habrán quedado. Y cuando se quedaron, entonces, estos que se quedaron dicen, entonces, ¿era real que venía Jesús? O en todo caso, otros dirán, sí, es que yo no estuve viviendo en santidad, es que yo estuve viviendo tibiamente con Dios. Sí, andaba jugando con el Señor, andaba en pecado, luego en otra época andaba pagando el precio, luego otra vez andaba de la mano con Satanás, viviendo y disfrutando del pecado. Sí, fue mi culpa, me quedé, pero tengo una nueva oportunidad. El Señor va a venir al final de los 7 años, eso ya me queda claro. Al final de los 7 años va a venir, entonces tengo que esconderme en alguna cueva y tal vez tenga que morir decapitado porque no me voy a dejar marcar por la bestia. Equivaldría que entonces Jesús vendría por una tercera vez, mención exacta, así como lo digo, tercera venida, que no hay. No hay una mención en la Biblia que se hable de una tercera venida. Siempre se habla de una segunda venida, pero no de una tercera venida. Claro que hay estudiosos en la palabra del Señor, como yo siempre digo, hay gente que ha estudiado a Dios, que pueden rebatir esto, obviamente, pero yo no estoy acá para debatir
absolutamente nada, sino simplemente para informar. Soy un periodista del reino, por decirlo así. Y vengo acá para informar las buenas nuevas. No hay tercera venida, señores. Solamente hay una segunda venida. Y es cuando Cristo viene por sus hijos. ¿En qué momento? Eso lo dejo para que lo discutan, para que lo debatan entre los debatidores. Yo no soy debatidor, por eso que a mí no me gusta debatir. Yo no pierdo el tiempo debatiendo porque se trata de convencer a alguien que ya está convencido y que más bien ese convencido me quiere convencer de mi error, Entonces yo no pierdo el tiempo en debatir con mis hermanos convencidos. Si están convencidos, que sigan en su convencimiento. Este mensaje es para aquellos que son como niños y escuchan y son sensibles a la voz de Dios, porque solamente sus ovejas reconocen su voz. Y Dios habla a través de quienes le place hablar. Probablemente podría estar hablando a través de este video a tu vida, tú que estás un tanto confundido, no sabes, frente a tantas versiones que hay al respecto, no sabes ubicarte, no sabes en qué momento te encuentras de la historia apocalíptica que ya estamos viviendo, porque ya estamos en pleno libro de Apocalipsis, estamos en la recta final. Entonces esto es para aquellos que necesitan y quieren aprender. Por lo mismo, decir que habría una siguiente oportunidad después de la segunda venida de Jesús equivaldría a considerar que después que Noé advirtió a las personas sobre el inminente juicio de Dios, equivaldría a pensar que en cuanto se cerraba la puerta del arca y empezaba la lluvia que no iba a detenerse por 40 días y 40 noches, entonces equivaldría a que todas esas personas antediluvianas que murieron, que según algunos estudiosos habrían sido alrededor de 5.000 millones de personas, habrían tenido una siguiente oportunidad luego del aviso de Noé. ¿Tendría que ser así? ¿Por qué, si Dios es justicia, por qué si Dios siempre repite el mismo esquema constantemente, por qué ahora en esta generación tendría que haber una variante? Tendría que ser Dios un tanto diferente a como siempre ha sido. Si Él dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Yo soy el mismo de ayer. Hoy soy el mismo que fui ayer y seré el mismo por siempre, parafraseando lo que dicen las Escrituras. Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón tendría que haber habido una segunda oportunidad para los habitantes antediluvianos que murieron? Por lo mismo no hubo una segunda oportunidad, por lo mismo tampoco habrá una segunda oportunidad para aquellos que no esperen la venida de Jesús en el momento en que Él decida venir. Porque aquí, tanto que me han hablado sobre este tema, aquí es el único momento de la Biblia donde es válida la expresión: nadie sabe el día ni la hora. No lo sabe ni siquiera Jesús, ni los ángeles del cielo. Si nadie sabe eso, tenemos que estar nosotros como las vírgenes, las 5 vírgenes prudentes, velando en qué momento llegará su Señor. Tenemos que estar así. Porque las otras 5 vírgenes imprudentes, que cuando vino su Señor no estaban preparadas y las puertas se cerraron frente a sus narices y ellas no pudieron entrar, cuando tocaron la puerta y dijeron: Señor, déjanos pasar, y el Señor desde el otro lado de la puerta les dijo a las vírgenes imprudentes, o sea, el esposo le dijo a las vírgenes imprudentes: no las conozco, váyanse. Allí pues vino el crujir y el rechinar de dientes. Allí sucedió eso.
O hubo una siguiente oportunidad. Bueno, muchachas, ya pasen, pues ya abran la puerta. Ya pasen, pues la próxima, pues estén con sus aceites, ¿ya? No estén saliendo a comprar, ay, cabezonas, caray, muchachas cabezonas. Pasen, pasen. ¿Fue así? No. Entonces, si las escrituras lo dicen, ¿por qué pensamos nosotros que cuando venga el rapto, que cuando venga Jesús y se produzca el arrebatamiento, los que se quedaron tendrán una nueva oportunidad al final de los 7 años de la gran tribulación para que Jesús vuelva otra vez por los que se quedaron y se los lleve? No va a ser así. Claro que esta es toda una historia muy compleja donde los teólogos analizan, escudriñan y desmenuzan la palabra de Dios y llegan a un punto prácticamente de conflicto, donde entre escatólogos y teólogos se destrozan, en el amor de Cristo se destrozan. Y claro, los perjudicados somos nosotros, que al final nos quedamos así, mirando a uno, mirando al otro y diciendo, Señor, no entiendo. Lo único que te digo, sintetizando, para no entrar en detalles, es: paga el precio. ¿Qué significa? Algunas personas me dicen, ¿qué significa pagar el precio? Pastor, hermano o señor, como me dicen algunos. Pero yo siempre digo, el Señor está en los cielos. No me digan Señor, si no me quieren llamar ni siquiera hermano, dígame simplemente Ricardo. Bueno, entonces me dicen, ¿qué significa pagar el precio? Pagar el precio es vivir en santidad. ¿Cómo es vivir en santidad? No es que tú todos los días estés con una ropa blanca, ¿no? Y que por dentro te pongas luces como para que brilles además, ¿no? Luces LED. No es así pagar el precio. Pagar el precio es ponerte cualquier ropa, incluso ropa negra, no importa el color. Algunos me critican, ¿por qué usa pastor ropa negra? Uso ropa negra porque me gusta. En algunas ocasiones me he visto solo de negro, en algunas ocasiones combino el color negro con otros colores, como ahora. O sea, por favor, esos son detalles religiosos que deben de quitárselo de la mente. Por eso digo, vivir en santidad no es lo que externamente la gente muestra. La santidad básicamente no se nota muchas veces, claro que en otras ocasiones, claro, sí se nota, ¿no? Pero muchas veces no se nota, porque no es lo externo lo que ve el Señor. Él siempre lo dice. Claro que al árbol por sus frutos se le conoce, o sea, el que vive en santidad, pues obviamente sus frutos son de santidad, y eso todos lo notan. Pero hay algunas cosas, y muchas tal vez, que la gente no lo puede ver, y que solamente lo ve el único que puede conocer el corazón de cada quien, y es Dios. Por eso la santidad muchas veces no se nota. Tú puedes estar en un lugar que tal vez no parezca muy santo, que digamos, puedes estar en medio de un lugar que no tiene nada de santo, y que probablemente a los ojos de cualquiera te podrían observar que tú estás en un mundo muy mundano, tal vez en un trabajo que no tiene mucho de santo, o como mi trabajo, el periodismo, ¿no? Y entonces, pues, tú podrías ser considerado por los religiosos como un hipócrita en Cristo. Palabra acuñada por mí. Podrían verlos así. Sin embargo, Dios está viendo lo que sus hermanos no ven, lo que hay en tu corazón. El tema principal es sobre los testigos que serán considerados falsos testigos o falsos profetas del Señor. Y dije que necesitaba explicar algo de mis propias vivencias en base a la palabra de Dios para que ustedes puedan comprender el tema del que estoy hablando. No es el del que voy a hablar, no, ya estoy hablando del tema de los testigos, sin que los esté mencionando a cada rato. Ya estoy hablando, y por favor es necesario que ustedes abran sus oídos espirituales y sus oídos físicos. Entiendan cada una de las cosas que les digo, porque es vital para que no sean engañados por Satanás, que usará a tu pastor, a tu hermano,
a tu familia, a tus amigos, a los que no conocen y a los que conocen a Cristo, para que tú trastabilles, te debilites y caigas. Reitero, hablando de mis experiencias, es lo que me está pasando. Se levantan hermanos en Cristo que nadie conoce, pero que en lo privado son así muy feroces, escribiéndome sus carnalidades, revestidas de espiritualidad, y me desean la muerte. Sí, así como lo escuchan, me desean la muerte, ya me ven ardiendo en el infierno. Soy hijo de Satanás, dicen ellos. Y también hay los aspirantes ¿a qué? Pues aspirantes a conseguir popularidad, que han visto que haciendo referencia de mí y no de buena manera, podrían conseguir la fama que realmente han estado buscando todo el tiempo, pero que no hallaban la puerta adecuada. Y sin embargo se han encontrado en medio de una prueba donde Dios los está probando y están desaprobando, no están dando la talla adecuada. Y ellos creen que sí, que están dando la talla adecuada y que están actuando en favor de la obra de Dios, atacando a este servidor, a este siervo del Altísimo. Y muchos débiles en la fe, o muchos hermanos cristianos que tienen bastante tiempo en el Evangelio, pero que han andado todo el tiempo en una relajación espiritual, en una tibieza espiritual, es que también son fácilmente engañados, como si fueran débiles en la fe, o sea, como si recién estuvieran empezando, y se dejan engañar. Pero no me sorprende, porque la mayoría serán engañados, porque solamente una minoría seguirá a Cristo. Ahora, claro que esto se incrementará, la minoría será digámoslo así, una mayoría después, cuando los hechos los sobrepasen a ustedes y se angustien sus corazones. Cuando eso ocurra, la fe aumentará en los que tenían fe. La fe de los que no tenían fe nacerá. Pero primero tienen que pasar muchas cosas. Los verdaderos siervos del Señor van a ser atacados, porque esa es la misión de Satanás. Satanás no va a mandar un demonio, ni a un satanista abiertamente, ¿no? A todas luces. No va a mandar a un satanista a atacar a un cristiano, porque nadie le haría caso. ¿A quién va a mandar Satanás? Va a usar a siervos de Dios, y sobre todo a los que tienen fama, a los que tienen buena fama. Ustedes ya han empezado a ver a algunos siervos de Dios que tienen fama, algunos siervos de Dios que tienen, digamos, cierta influencia básicamente en las redes sociales, en YouTube, que tal vez no se han paseado por muchas iglesias, pero que han hecho bastantes videos, son investigadores cristianos. En fin, son gente que ya ha comenzado a obtener cierto respeto del público, y sintiendo que tienen ese respeto, además se sienten con la autoridad de levantar su dedo acusador y señalar a su hermano. Y claro, en tonos bastante irónicos, despectivos, que no sé si eso lo verá bien Dios. No sé, tal vez Dios comparte el humor sarcástico de aquellos que tienen esas expresiones bastante deslucidas, porque un cristiano debe de transmitir constantemente amor, y en amor debe exhortar a aquel que considera que está errado, que está lejos de la verdad, en amor, no con odio, como veo que me escriben o que hacen sus videos, ¿no? Y insisto, no se trata de que yo quiero hablar de mí para defenderme. Quítense eso de la cabeza. Yo les hablo de mis experiencias. Claro que podría utilizar la palabra de Dios para hablar de las experiencias de Pablo, de la forma como fue perseguido, atacado y finalmente cómo terminó muerto. Pero esas experiencias
ustedes ya las han leído en la palabra de Dios, supongo que ya las han leído, todas las cartas de Pablo ya las han leído. Entonces hay cosas que ustedes no conocen, que no está en la Biblia y que yo lo estoy viviendo como seguidor de Cristo. Pablo, seguidor de Cristo, habló de sus experiencias y fueron plasmadas en la Biblia. Yo, como seguidor de Cristo, hablo de mis experiencias y son plasmadas en video. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no me puedo comparar con Pablo, obviamente, pero en las experiencias estamos, digamos, viviendo cada uno en épocas distintas sus propias experiencias y yo les hablo de lo que estoy pasando. No se trata de lo que le pasó a un hermano hace 2000 años, se trata de lo que le está pasando a un contemporáneo suyo. Lo que le está pasando a alguien que nació en el siglo XX y que está viviendo en pleno siglo XXI, las persecuciones de los mismos hermanos, persecuciones que ustedes también han de tener en distintos niveles, o que si todavía no tienen, empezarán a tener. O sea, les está hablando alguien que está viviendo el día a día con ustedes. Por eso es que hablo de mis experiencias. Más allá de que mis hermanos con mente religiosa, entenebrecida, muchos de ellos, con la mente obtusa, me dicen, hable de la Biblia, pero yo hablo de la palabra de Dios. Es que no lo comprenden hasta ahora. Yo estoy hablando de Dios todo el tiempo y de mi relación y lo que me pasa también por llevar la palabra del Señor. Esto no es una queja. Para quejarme, la verdad, ni con Dios, ni con Dios me quejo. En las noches cuando oro, no le digo, Señor, ¿por qué me haces esto? Yo no le digo eso, yo le digo, gracias, Señor, por la experiencia que me estás haciendo pasar. Porque esto me permite convertirme en oro de 24 quilates. Porque si no me pasas por amargas experiencias, ¿cómo te voy a servir? ¿Cómo voy a poder tratar con amor a mis hermanos si antes no me he sentido maltratado en el amor? Y al no encontrar amor en el trato de aquellos que me han maltratado, entiendo lo que se siente cuando a uno no lo tratan con amor. Y conociendo eso, entonces puedo esforzarme a tratar con amor a aquellos que tal vez no los trataba con tanto amor por no haber vivido las experiencias que estoy viviendo. No sé si me entienden. ¡Qué felicidad ser el más atacado actualmente dentro del campo cristiano! Más atacado que muchos de mis hermanos apóstatas, que ustedes conocen, no los voy a enumerar, que tienen iglesias multitudinarias. Ahora me está tocando que me pase a mí uno de los mayores ataques y yo se lo agradezco a Dios. Porque esto me permite entender muchas cosas y me está llevando a otro nivel del amor, porque de eso se trata. Dios nos entrena en el amor. ¿Cómo? ¿Cómo creen que nos entrena Dios en el amor? Hijito lindo, te quiero tanto. Ay, papito, mamita. ¿Así creen que Dios nos entrena en el amor? Claro que Dios es amoroso, sí. Pero así nos entrena, tienes que ser bueno, pues papito, mamita, no trates así a tu hermanito, ustedes tienen que ser buenos, hijitos, traten bien a sus hermanos, ¿cómo pues les voy a dar un ministerio más grande? Esfuércense pues, y sean, ya, ¿me prometes entonces? ¿Sí? ¿Tú también? ¿Me prometes? Ya, van a portarse bien, van a tratarlos con cariño. A partir de ahora los van a tratar bien, les van a escribir, les van a responder bonito. ¿Está bien cuando les insulten y les responden bonito? ¿Está bien, hijitos? ¿Sí? ¿Lo van a hacer? Ya. Entonces, pueden considerarse que ya están en otro nivel. ¿Creen ustedes que así es el entrenamiento en el amor que al que Dios nos somete cuando nos dice que nos pondrá, nos pasará por fuego como a la plata y nos probará como al oro? No. Es esto que me toca vivir y ustedes observan, e incluso muchos están de mi lado escribiéndome y diciéndome, pastor, estamos con usted. Esos están comprendiendo lo que está sucediendo, aunque no lo están viviendo en carne propia, en el mismo nivel, sí, tal vez en otros niveles, aunque no están viviendo en carne propia, pues están comprendiendo lo que representa ser maltratado. Y de eso se trata.
progresar en el amor, recibiendo maltrato para saber cómo debemos de comportarnos con sus prójimos. Por eso es que esto no es una queja, yo no me quejo de Dios, yo le agradezco lo que vivo. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero pastor, usted dijo que iba a hablar de los testigos. Estoy hablando del tema de los testigos, solo que deseo que me entiendan todo el panorama que les estoy planteando para que comprendan lo que vivirán los testigos a partir de que Jerusalén quede en manos del nuevo gobierno global. Ahora bien, los dos testigos no van a tener el apoyo de la mayoría. Serán pocos los que reconozcan a los testigos, serán pocos. Y como estoy explicando desde el comienzo, en temas menores como mi simple y ordinario caso, que soy siervo de Dios, muchos piensan que soy siervo del diablo. Así, y en el otro nivel ya de los testigos, así ocurrirá cuando los testigos aparezcan. Y algo que vengo diciendo ya hace no mucho tiempo atrás, cuando los testigos aparezcan, probablemente los testigos no sabrán que son los testigos, hasta cierto momento. Ahora los testigos se congrega probablemente alguno de ellos en tu iglesia, o es probablemente pastor de alguna iglesia, qué sé yo, no sé. Pero ese testigo de Dios no sabe que es el testigo de Dios. Solamente sabe que tiene grandes promesas de Dios, que Dios le ha dicho que X cosas hará con él y que Dios se glorificará a través de él, qué sé yo, no sé. Es lo único que sabe ese testigo, que lo alienta a seguir a pesar de las pruebas que puede estar pasando actualmente, porque me imagino que debe estar sufriendo rechazo general en este momento, porque el diablo sabe lo que Dios va a hacer con esa persona, por eso que el diablo está furioso, tratando de que antes de que su ministerio llegue a desarrollarse plenamente, tratar de apagarlo antes de que ocurra. Lo que el diablo va a hacer con esos testigos es tratar de disminuirlos, de quitarles fuerza, de quitarles viada, para que los testigos sientan que tal vez no tienen el llamado de Dios, sientan que tal vez realmente sí están sirviendo a Satanás y que esa voz, yo lo digo ya por experiencia, ¿no? Que esa voz que escucharon no venía de Dios, sino más bien del diablo. ¿Por qué? Porque son muchos los que están opinando o que estarían opinando así de esos hermanos. ¿Entienden? Yo hablo ahora con conocimiento de causa, en base a la experiencia que tengo, que el Señor me permite tener. Porque digo yo, si los testigos, por ejemplo, que van a aparecer en algún momento, no tuvieran experiencias símiles a las que en menor dimensión, claro, estoy viviendo yo, entonces, ¿cómo podrían ser efectivos en la obra de Dios en la tierra? ¿Cómo podrían ser efectivos si en pleno ministerio, como testigos, los atacaran? Se vendrían abajo en el primer ataque. ¿Por qué? Porque no están preparados. ¿Y cómo se les prepara? Si se supone que se los tiene que preparar en la escuela, en el ejército o en la sección del ejército más complicada de todas. Con los entrenamientos más difíciles, cuando los demás están durmiendo en sus barracas. A ellos los despiertan luego de haber descansado un par de horas nada más, los despiertan y los ponen a entrenar desde las 3 de la mañana, cuando los demás empiezan a entrenar a las 5 o 6 de la mañana. Ese es el entrenamiento distinto que se les da a los dos testigos, son solamente dos. Es un batallón, un pelotón, no sé, es todo un ejército de miles. Y los miles están desarrollando sus actividades normales, pero los dos únicos miembros del ejército considerados los testigos, esos van a tener un entrenamiento completamente distinto, extenuante, complicadísimo, porque su ministerio no va a ser fácil. Estoy, por eso, hablándoles un poco de mi propia experiencia en menor dimensión, en una escala prácticamente insignificante, frente a lo que tendrán que vivir los verdaderos testigos del Señor cuando aparezcan. Por eso, probablemente uno de los testigos se sienta a tu lado en la iglesia, hermano, hermana, y es de aquel que tú hablas mal de él.
despotricas de él, lo llama siervo de Satanás. Es aquel que ha sido tal vez expulsado de la congregación por decir cosas que no tienen mucho, digamos, amor, por comenzar a ejercer hasta cierto punto ya su ministerio preprofético, donde comienza a hacer mención de algunos juicios locales para la propia iglesia o para la ciudad o para el país, para el gobierno, cosas así. Entonces eso a ustedes no les cuadra, pues no les gusta y ya comienzan a mirarlo feo al hermano, que no saben ustedes, que ese testigo, que se sienta con ustedes. Como yo lo digo en otro momento, qué lindo es encontrar a un Josué en la Biblia. Qué lindo es eso. Gloria a Dios, aleluya. Toma esa palabra, qué bonito. Señor, le dijiste a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Wow, toma esa palabra, qué lindo las escrituras, ¿no? Y qué linda la existencia y la presencia de un tipo como Josué en la palabra del Señor. Pero, ay de aquel que quiera ser un Josué y que esté vivo y pertenezca a tu generación. Y lo peor, que se siente a tu lado en la congregación. No, ese Josué no es admisible en la congregación. Si hay un tipo así, perfecto, formidable, que haya, pero que esté en la Biblia y sobre todo que esté muerto. Eso es lo que le espera a los testigos, que van a tener un trabajo superior al de Josué. Eso es lo que le espera al ministerio de los dos testigos, que actualmente no saben que son los testigos, no lo saben. En este momento no lo saben. ¿En qué momento van a saber que son los testigos? Cuando empiecen a detener la lluvia, a decir, por ejemplo, aquí no llueve hasta que yo lo diga. Y hasta por 3 años y medio puede que no llueva en alguna ciudad, algún país. Cuando empiece a caer fuego del cielo, cuando el agua la conviertan en sangre, ahí ellos entenderán, wow, entonces uno le decía al otro, oye, entonces somos los testigos, ¿no? Sí, oye, qué bárbaro, no sabía. Pero oye, ¿sabes? Yo no sé, como que yo me imaginaba los testigos que iban a ser como más así, más, no sé, como con luz, ¿no? O sea, como que, no sé, como que irradiaran algo especial. Y todo es más natural de lo que se imagina. Algunas personas dicen, será Moisés, o tal vez será Elías, o los dos, ¿no? O tal vez será Elías y Enoc, porque no murieron. Miren, esos temas no los voy a discutir, porque con eso no terminaríamos de hablar nunca. Hasta cierto punto es un tema, por más que se rasguen las vestiduras, es un tema menor, realmente. No importa quiénes sean los testigos, si van a ser enviados del cielo, cosa que sería algo que va en contra de lo que normalmente Dios hace, porque en ese caso, uno mayor que ellos fue Jesús, y Jesús no vino del cielo, pues Jesús nació del vientre de una mujer. O sea, ¿cómo hace las cosas Dios? De una manera bien natural. Por eso que los dos testigos se van a codear y van a decir, oye, o sea que nosotros somos los testigos. Impresionante, ¿no? Yo pensé que iba a ser más espectacular nuestra llegada. Si, imagínate, en el colegio que estudié, en la iglesia que aprendí la palabra de Dios, en el conservatorio donde estuve, oye, yo no estudié teología, ¿no? Mira, pues qué impresionante. Yo sí. Qué increíble, ¿no? O sea, Dios hace como le place. Sí, pues, por eso, si Jesús nació del vientre de una mujer y no vino así como en una nube, como seguirán los testigos, por ejemplo, no vino de esa forma espectacular, entonces, ¿cómo es que Dios hace las cosas? Dios hace las cosas sobrenaturales de una manera completamente natural. Por eso que los testigos habrán nacido igual de una mujer. Y ya probablemente nacieron en la década de los 60 del siglo XX. Sí, tampoco no van a ser muy viejitos, ¿no? Ni tampoco muy jovencitos.
O sea, deben de ser unos 50 y tantos años, me imagino, cuando ejerzan su ministerio. Una edad bastante madura y de plena vitalidad aún. Y estos testigos, entonces no sería Moisés, Enoc o Elías, ¿no? ¿No sería así? Mire, les digo algo que de repente es para debatir, pero como repito no lo voy a debatir. Pueden tener probablemente la unción de alguno de ellos, ¿no? O sea, un testigo puede tener la unción de Elías, de hacer que caiga fuego, ¿no? O qué sé yo, o la unción de Moisés, que las aguas se conviertan en sangre, por ejemplo. Ya, podría ser. Si lo podemos tratar de, no sé, de encuadrarlo de esa forma, pues ya, ahí está. Pero que van a ser necesariamente ellos los que ya partieron hacia la presencia de Dios, ya sean que hayan muerto en la tierra o no, como en el caso de Enoc y Elías, que no murieron en la tierra, ese es otro tema, eso es punto aparte. Estoy hablando de que todo va a ser de forma natural. Ellos no van a ser algo superior a su maestro. ¿Escucharon? Ningún siervo es superior a su señor. Entonces, los testigos tendrían que hacer algo superior a Jesús en el sentido de que vendrán de una manera distinta como vino Jesús. No, van a venir de forma natural. Ya están aquí entre nosotros y nacieron de un vientre de mujer. Así va a ser, de natural. Tan natural que como con Jesús no lo van a aceptar. No creían que era el Mesías. Claro que había un puñado que sí. Al final consideraron que sí era el Hijo de Dios, pero la gran mayoría los rechazaba a Jesús. De la misma forma va a ocurrir con los testigos. Solo un puñado va a considerar que son los testigos cuando ejerzan su ministerio. Y la gran mayoría van a considerar que son falsos testigos, porque van a hacer videitos en YouTube, porque los van a atacar por las redes sociales. Además, líderes religiosos de las religiones organizadas, no quiero decir cuál, van a salir diciendo son falsos profetas, son profetas del diablo. Y van a ser atacados y finalmente asesinados, probablemente por el mismo anticristo, que se va a dar el gusto de matarlos, probablemente de un par de disparos, en una plaza, como dice la palabra de Dios, en Jerusalén, y ahí se van a quedar por 3 días y medio, y eso les voy a decir en un momento más porque eso está súper interesante. Es algo que el Señor me lo dijo el día de ayer, precisamente antes de hacer este mensaje. Estaba pensando en el mensaje y Dios me explicó sobre algo que la verdad no lo he encontrado aún desarrollado en ningún libro sobre teología a respecto del tema de los testigos. No he encontrado esto en ninguna parte, por eso que siento y entiendo de que esto es algo que proviene solamente del Señor, de su Espíritu. Y bueno, entonces, los 2 testigos de Dios ejercerán el derecho a la legítima defensa propia. Y será una defensa armada. Es decir, algunas personas consideran de que los siervos de Cristo no deben de defenderse matando a quienes los atacan. Sobre todo cuando ocurra la tribulación y ellos protejan tal vez su comida, sus medicinas, el agua, y quieran invadir su casa. Los siervos del Señor, los hermanos en Cristo deberían considerar que bueno, deben de darles nomás, porque la otra opción sería matarlos, pelearse y matarlos. Entonces eso como que no está bien, pero el Señor, fíjense, yo no estoy diciendo que eso tendría que ser así, yo estoy diciendo lo que va a pasar con los testigos. Entonces, si eso harán los testigos, ¿qué pasaría con los hermanos en Cristo? ¿Cómo tendrían que vivir esas mismas circunstancias? Pónganlo en oración. Pero los hermanos en Cristo, los 2 testigos, con el poder de su boca, matarán a aquellos que les quieran hacer daño, lo dice la palabra del Señor. Matarán con fuego que saldrá de su boca. No creo que sea un fuego literal, pero debe de ser algún poder inusual que Dios les dará o les habrá dado ya a estos testigos que tal vez ni saben, pero que empezará a
funcionar cuando su ministerio de los dos testigos se empiece a ejercer, pues ellos eliminarán a sus enemigos de la misma manera que los quisieron eliminar a los testigos. Así será, así lo dice la palabra del Señor. Como he dicho hace un momento, ellos mandarán que la naturaleza les obedezca y la naturaleza lo hará, sin entrar en detalles. La naturaleza, ellos podrán hacer, como decía, que deje llover los días que les plazca. Ellos tendrán un poder espectacular. Y el mundo que los acusa, ¿qué creen? Que van a decir, wow, entonces son los testigos. No, van a seguir haciendo sus videitos aquellos que buscan fama, pobrecitos ellos, hermanos, por los cuales yo me siento obligado en orar, que por los que no oraba necesariamente porque ni siquiera sabía de su existencia, pero ahora los veo que me atacan y tengo que orar por ellos, pues. Entonces, así aparecerán tal vez esos mismos hermanos a los que se sumarán otros más que buscarán finalmente fama, porque es lo que buscan, la mayoría, y saldrán a atacar a estos testigos, ¿no? En pro del evangelio y la sana doctrina. Miren, pues lo que están haciendo los testigos, han matado a personas, estos supuestos testigos que no son más que hijos de diablo, han matado a los que los estaban acusando. Ustedes han visto a los predicadores, estos que estaban saliendo en la red de no sé dónde, que estaban acusándolos y desenmascarándolos, murieron todos. Y eso fue porque uno de los testigos salió en video diciendo, de la misma manera que me deseas a mí que parta y me vaya al infierno, de la misma manera te digo de que tú te irás al infierno esta misma noche. Y se van, y se murieron. Así va a suceder. Entonces, y eso de acuerdo a la palabra de Dios. Pero los que no tienen discernimiento, los que tienen una religiosidad que los abruma y que no saben que son religiosos, van a salir defendiendo las escrituras porque van a sentir que el Señor pues les ha entregado esa misión. Y van a atacar y no saben a quién. A los testigos. Van a atacar los mismos cristianos a los testigos, aparte del mundo. Los hermanos van a atacar a los testigos. Yo esto no podría estar compartiendo y abriéndoles la mente el día de hoy a mis hermanos si es que yo no lo estuviera viviendo en la pequeña escala en que estoy viviendo lo que me está tocando a mí pasar por ser siervo del Señor y por no tener pelos en la lengua y decir las cosas que Dios ha dicho que diga. Con respecto al tema de que no se han cumplido las fechas que dije, insisto, no tengo la menor idea por qué ha sucedido de esa forma. Sin embargo, hay otros hechos que no están enmarcados en fechas, sino en temas generales que se están cumpliendo. Hace poco me escribía una hermana que me decía, pastor, usted dijo que México iba a cerrar las fronteras a Estados Unidos y está pasando ahora este mes, a partir del día 19 de agosto del 2015, han empezado a cerrar las fronteras, cerrarlo de esa forma, no, ahora explico en un momento más, a los estadounidenses, es decir, ya no pueden pasar nada más por ser estadounidenses de Tijuana hacia México, ya no pueden, ahora tienen que pasar por una garita de control, presentar su pasaporte y pagar un impuesto. Antes no sucedía, ahora sí. Ya empezaron a cerrarle las fronteras a los estadounidenses, como también ya hace buenos meses atrás han empezado a cerrar las fronteras en Europa. Y cuando empecé a decir sobre el tema de cierre de fronteras, eso no se escuchaba en internet. Pero es que todo tiene un propósito. Dios siempre me dice, hijo, tiene un propósito. Señor, ¿y cuál es el propósito? Obedece. Señor, pero me atacan. Obedece. ¿Qué puedo hacer si Dios me dice que obedezca? Decirle, explícame pues, Señor, porque es que la verdad yo estoy quedando en ridículo. Me están atacando, Señor. Me están dejando, Señor. Y Dios me dice, es necesario darle un tiempo a la planta para que revele su naturaleza. Dejaré crecer a la cizaña
y al trigo juntos. Es necesario, hijo. Es necesario que la cizaña se dé cuenta que no era trigo. Y bueno, aquí estoy. He visto que muchos se han retirado de la iglesia, pero he visto que otros tantos quieren ingresar. He visto que algunos se han quitado la corona y he visto que otros que no la tenían se la han puesto. Hay algunos que, teniendo la oportunidad de trabajar directamente en la obra del Señor, han decidido dar un paso al costado. E incluso los había invitado. No quiero especificar necesariamente quiénes son, pero son más de uno, que por alguna razón se sintieron presionados, por decirlo de esa forma, que decidieron dar un paso al costado. Algunos ya no son mis amigos, algunos siguen siendo mis hermanos y me tienen dentro de sus amistades, pero ya no comparten plenamente. Si eso pasa conmigo, ¿qué pasará con los testigos? La bestia y el falso profeta. Por ello serán asesinados públicamente, como decía al principio, porque la bestia y el falso profeta se encargarán de sindicarlos a ellos, como precisamente la bestia y el falso profeta. O sea, el falso profeta y la bestia se encubrirán en los testigos, se esconderán. Es decir, digamos que A y B son la bestia y el otro es el falso profeta. Ya, ellos saben a ciencia cierta que sirven a Satanás, pero aprovecharán la presencia de los testigos para decir, ahí está, ellos son la bestia y el falso profeta. Y la gente va a decir, wow, ¿verdad? Claro, porque los hemos visto cómo matan. Claro, sí, pues, ahí no hay amor de Dios. Claro, y están haciendo de que, están haciendo como los profetas de Baal. Están haciendo obras prodigiosas. Claro, porque por Belcebú está haciendo milagros o prodigios de diferente índole. Claro, son del diablo, menos mal que los hemos descubierto. Bien, hermanito, hermanita, qué bien que ustedes nos abran los ojos y estén diciendo las cosas que está haciendo el diablo. Así va a suceder. Así yo lo estoy viviendo ahora, así va a pasar y en mayor escala. Así va a suceder. Hermanos, así va a pasar, no piensen que va a ser diferente. Y lo van a considerar a ellos que son uno la bestia y el otro el falso profeta. Entonces va a aparecer el anticristo, el verdadero anticristo, y como justiciero universal les va a dar muerte a ambos. Personalmente el anticristo, porque está matando pues a la bestia y al falso profeta. Entonces la gente, por fin cobra sentido lo que dice la palabra de Dios. El mundo se alegrará, se mandarán regalos entre ellos, así como dice la palabra, las escrituras. Pues se alegrarán, harán fiesta, pero no les durará mucho, solo 3 días y medio, porque después de 3 días y medio ellos resucitarán. O sea, ¿en qué momento se producirá el resucitar de estos hermanos, de los 2 verdaderos testigos que habrán sido injustamente muertos, pero proféticamente muertos? Pues eso sucederá después de 3 días y medio, y ya estoy llegando al punto donde voy a explicar sobre los 3 días y medio para que comprendan de lo que me ha hablado el Señor. Los testigos tendrán un privilegio inusitado. Ahora voy a hablar precisamente de lo que les estoy haciendo referencia. Ustedes bien saben que las personas de este mundo nacemos, crecemos y luego morimos. A no ser que nos hayamos topado con Jesús durante el ministerio que tuvo Jesús de 3 años y medio. También ese es un tiempo muy importante. 3 años y medio. Entonces Jesús
en su ministerio de 3 años y medio, se topa con un tal Lázaro y lo resucita. Ese es un privilegio, haber sido resucitado por Dios. Y luego sucede que Lázaro vive unos años más, tal vez envejece y luego muere. Correcto. Pero el único que fue resucitado, porque Jesús resucitó a más de uno, pero el único que fue resucitado y no volvió a morir fue Jesús. Entonces, ¿quiénes serán los resucitados que no conocerán luego la muerte después de ser resucitados? Serán los 2 testigos. O sea, es un privilegio muy especial, reservado por Dios solo para 2 personas que actualmente caminan a tu lado, que probablemente se congregan en tu iglesia, que forman parte de esta generación siglo XXI, que deben tener alrededor de 50 años. Esas 2 personas a las cuales ustedes todavía no rechazan, o probablemente ya están rechazándolo dentro de sus propios círculos pequeños, locales, esas 2 personas tendrán un privilegio que ningún ser humano, desde Adán y Eva, hasta el último que viva en la batalla, en la batalla de Armagedón, habrá tenido. Solo 2 personas, aparte de Jesucristo, tendrán ese privilegio. Yo me pregunto, ¿no? Es algo que me salta, ¿no? Que salta a la vista en todo caso, si se puede utilizar el término. ¿Qué va a ser de esos 2 siervos de Dios en el reino de los cielos? ¿Quiénes van a ser en el reino de los cielos? ¿Qué posición van a tener en el reino de los cielos esos a los que ahora ustedes maltratan en sus propias iglesias probablemente? Y que serán en un futuro muy cercano los 2 testigos. ¿Cuál será la posición de ellos en el reino de los cielos? ¿Cuál será? Porque si van a tener, y ya tienen de por sí un privilegio, van a tener el privilegio de ser resucitados como Jesús, y no van a conocer la muerte como no la conoció luego Jesús después de ser resucitado, algo que ninguno de nosotros podrá experimentar jamás, porque los que nacemos morimos, a no ser que hayamos nacido en la época de Jesús, donde nacimos, algunos de los que nacimos fuimos resucitados, como el caso de Lázaro, pero luego enfermaron o se fueron haciendo viejos y finalmente murieron, o sea, muertos están. Que claro, haciendo referencia de los muertos en Cristo que serán resucitados, ese es otro tema, ese es otro tema. No nos confundamos. Esa es otra historia casi igual, bastante paralela, muy parecida pero diferente. Porque los que murieron en Cristo son hermanos que pagaron el precio y vivieron agradando a Dios. Pero su misión de ellos no es la misma misión que los testigos. Por eso hay una diferencia bastante notoria. Por eso es que los 2 testigos morirán juntos, el mismo día, en el mismo momento. Y serán resucitados juntos. Y son, personas muy especiales dentro de la etapa final de la historia de la humanidad. Muy destacables. Son las 2 personas más destacadas del planeta que van a dar a luz, que van a aparecer, que van a salir a la luz muy pronto. Las 2 personas más destacadas del planeta. Luego que los apóstoles hayan partido de entre nosotros, los que estuvieron al lado de Jesús, estos van a tener un carácter similar a los apóstoles. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría conversar con Juan el apóstol? O con Pedro, o con Pablo, no sé. ¿A cuántos no les gustaría? Pero lamentablemente no forman parte de nuestra generación y ellos ya murieron. Pero hermanos, ustedes tendrían la oportunidad, si supieran, claro,
de conversar con uno de esos, de ese mismo nivel o hasta superior, que serán los dos testigos, y no tendrán esa ocasión porque los rechazarán, los sindicarán como si fueran la bestia y el falso profeta. Por eso que el mundo se regocijará cuando el anticristo, que nadie sabrá que es el anticristo los mate. Porque como digo, y lo he dicho ya un tiempo atrás, porque mucha gente creerá que el anticristo es más bien el salvador de este mundo. Miren, a través de la muerte de Yeshua, de Jesucristo, nosotros obtuvimos la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Obtuvimos la buena relación que no teníamos con el Señor. A partir de ahí se suspendieron los sacrificios de animales en altares, porque el Cordero que quita los pecados del mundo había sido sacrificado. El Cordero Mayor, Jesucristo, Yeshua, Hamashiach. Entonces el Señor, su Padre, Dios Padre, le dijo: tienes que morir, ese es tu sacrificio, porque a través de tu muerte, la humanidad, todos mis hijos se salvarán, claro, si su libre albedrío se los permite, finalmente, pero a través de tu sacrificio, hijo, se salvarán. Por eso es necesario que vayas a la cruz y mueras cruelmente. ¿Y qué le dirá a los testigos? Es importante que ustedes tengan el sacrificio que tendrán y tendrán que morir de la forma que morirán. Es importante porque a través de su muerte mi iglesia que está dormida se despertará recién, porque siempre es el final, La salvación no fue apenas empezó su ministerio Jesús, Yeshua, sino a partir de que murió en la cruz. Ahí llegó la salvación y vino la derrota de Satanás. Entonces, ¿en qué momento el ministerio de los testigos cobrará forma o surtirá efecto? Sobre todo surtirá efecto cuando mueran los testigos. Porque cuando mueran los testigos, a los 3 días y medio de estar muerto, resucitarán como resucitó Jesús. Ahora, hablando sobre el tema del rapto, para ir finalizando ya este mensaje. Miren, dicen que el rapto va a ocurrir en cualquier momento. Perfecto, no lo discuto. Yo opino diferente. Yo pienso que el rapto va a ser todavía un poco más lejos. No quiero decir cuándo, un poco más lejos. Pero si ocurriera ya el rapto y los testigos, porque considerando lo que acabo de decir, que el ministerio y los testigos recién surtirá efecto una vez que mueran, y una vez muertos 3 días después, 3 días y medio después sean resucitados, recién la gente dirá: entonces ellos eran los testigos. Y allí el reino de Satanás, o sea, el gobierno de Satanás se va a desequilibrar, se va a venir a pique poco a poco, Por eso que vendrá la persecución a los cristianos, porque se va a enfadar mucho el anticristo. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Por qué es que no tendría que ser rapto ya? Porque primero tienen que morir los testigos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos vamos antes que se mueran los testigos? Porque la iglesia estaría todavía fría, o estaría tibia en todo caso. No, sería una cosecha muy pobre. ¿Pero por qué? Por lo que estoy diciendo. Porque la fe de muchos todavía no se encendería. Necesitarían ver a los testigos resucitados recién para que se encienda la fe y digan: hay videos de los testigos, ¿no? Ya, queremos ver sus enseñanzas, queremos ver qué cosas decían para alimentarnos de eso. Recién van a querer alimentarse de lo que decían los testigos, y allí la fe va a crecer. La fe de muchos dormida, la fe de muchos va a crecer. Entonces, por eso no va a ocurrir rapto necesariamente durante los 3 años y medio del ministerio de los testigos.
o sea, por los primeros 1260 días, no va a ocurrir el rapto en los primeros 42 meses del ministerio de los testigos, que la gran mayoría no entenderá que son los testigos. Incluso muchos ni siquiera entenderán que ya están viviendo la tribulación. ¡Oh, es una locura! ¿Cómo nos tendrá, bueno, digo nos tendrá, me quiero incluir, ¿no? Para no ser muy jactancioso. ¿Cómo nos tendrá engañado Satanás? Sumisos a su voluntad, por Dios. Pero claro, no entienden, porque a muchos de ustedes ya les han enceguecido sus oídos espirituales, ¿vale el término? De lo que yo les puedo decir, porque ya se lo niegan, porque yo soy falso, pues. Pobres hermanos, ¿no sienten algo en su espíritu? ¿No sienten algo que los enciende? ¿No sienten una preocupación, una intranquilidad en lo que estoy diciendo? ¿No les quito la paz de este mundo cuando hablo lo que digo? ¿No entienden? ¿No comprenden que esto es directo de los cielos para ustedes? ¿No comprenden? Sigo entonces. Y si Dios todo lo hace de la manera que lo hace, porque por ejemplo, quisiera que me acompañen a, permítame abrir la palabra de Dios. Sí, ok. Vayamos a Ezequiel 4:6, por favor. Ezequiel 4:6. Dice: y tienes que acostarte sobre tu lado derecho en el segundo caso, y tienes que llevar el error de la casa de Judá 40 días, un día por un año, un día por un año. Es lo que he dicho. Ahora vayamos a Números, capítulo 14, versículo 34, por favor. Y dice: por el número de días que ustedes espiaron la tierra, 40 días, un día por un año, un día por un año, ustedes responderán por sus errores 40 años, puesto que tiene que conocer lo que significa mi desapego. Dice la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que por lo general el Señor maneja un día por un año por un día. Es la regla de Dios. Y si la aplicamos a la muerte de los testigos, ¿sí? Porque dice el Señor que si, me lo dijo a mí, que si a través de la muerte de los testigos recién su iglesia se despertaría, porque entendería que fueron realmente los testigos, recién ahí. Y si ellos ejercieron su ministerio durante 3 años y medio, y luego fueron asesinados en Jerusalén, los dejaron en una plaza, y no se les permitió que sean enterrados, y quedaron durante 3 días y medio también, 3 días y medio por 3 años y medio, ¿no? Un año por un día, un año por un día, un año por un día, medio día por medio año. Y si aplicamos esto mismo, podríamos ya entender y suponer lo siguiente. Pero esto es debatible, ¿ok? Es debatible. Sin embargo, quiero compartirlo con ustedes. Ayúdenme a pensar. Piénsenlo en su propia iglesia, analícenlo en casa, convérsenlo, lean la palabra, busquen al Señor en oración. No tratemos de ser sabios en nuestra propia sabiduría, ¿no? Porque muchos hemos estudiado a Dios y creemos que ya lo sabemos todo. Entonces busquemos el consejo, busquemos digamos, no el consejo, sino busquemos la respuesta de Dios a través de nuestras oraciones. Pongámoslo en oración, esto que les estoy diciendo, porque esto no es ley. Sin embargo, quiero compartir esta inquietud, por decirlo así, con ustedes. Veamos. Si su ministerio lo ejercieron 3 años y medio, y por lo mismo murieron y estuvieron 3 días y medio muertos, y luego al finalizar este tiempo fueron resucitados y llevados en una nube hacia los cielos, porque el Señor les dijo vengan y suban, y todo el mundo con cámaras y todo se impactaron con ese hecho, y recién allí el mundo comprendió de que estaban frente a los verdaderos testigos, y que teniéndolos ni siquiera quisieron conocerlos, lo despreciaron y lo rechazaron. Y a partir de ahí la iglesia que se hará cada vez más grande, la iglesia global,
del Dios de Israel empezará a aumentar su fe y aumentar en número. ¿Y cuánto tiempo tendrá que la iglesia prepararse y salir de su letargo, de su adormilamiento? Porque la iglesia está dormida y lo seguirá estando aun incluso los testigos estén entre nosotros, porque no los reconoceremos como tales. ¿Cuánto tiempo la iglesia necesitará prepararse para la llegada de Jesús, para el rapto? ¿Una semanita más? Digamos un mesecito, quizás, o probablemente un añito más, o sea, un año. O tal vez 2 años, un poquito más. ¿Por qué no 3 años y medio y somos bíblicos? 3 años y medio duró su ministerio de los testigos maltratados. 3 días y medio por 3 años y medio estuvieron muertos. 3 días y medio estuvieron muertos. Entonces la iglesia tendría que prepararse de su adormilamiento 3 años y medio también. Lo que equivaldría a que nos llevaría esto, y no lo estoy afirmando, por eso le digo a ustedes, pónganlo en oración, a que en total 3 años y medio antes y a partir que mueren los testigos 3 años y medio después, entonces nos encontramos con que Jesús vendría bien, entre comillas, porque no es una afirmación mía, pónganlo en oración. Vendría Jesús por su iglesia al final de la última y 7ª trompeta. No es mi opinión, es simplemente algo que sale del simple análisis bíblico, del punto de vista nada más de los testigos. Porque los hermanos utilizan muchos versículos, no, que Lucas dijo esto, que Mateo, que en Apocalipsis, que no sé qué. O sea, ya está bien, ya está muy analizado el tema. De que nosotros nos vamos antes, no, que nos vamos después. Ya está por ahí muy analizado. Yo estoy hablando desde el punto de vista de los testigos, un punto de vista, un tema tocado sí, pero no desde esta óptica necesariamente. Y esto es lo que Dios me estaba diciendo el día de ayer. Y es lo que estoy compartiendo hoy día con ustedes. Hermanos, creo yo que ya he terminado con decir lo que tenía que decir. Y es que ahora les puedo mencionar lo siguiente. ¿Cómo nos podemos ir en el arrebatamiento? En el momento que sea, ¿cómo nos podemos ir? ¿Así como estamos? Este mensaje sí que está durando bastante, perdónenme, pero creo que estuvo muy guiado por el Espíritu de Dios y bastante edificante. ¿Cómo nos podemos ir en el arrebatamiento? En el momento que Dios los revele en oración. ¿Cuándo sucederá? Yo no soy una autoridad. Yo pongo las cartas sobre la mesa ahora, pónganlo en oración. No soy como otros que dicen ahora, saquen ustedes sus propias conclusiones. No, para eso yo no soy periodista. Para eso sí trato de ser muy espiritual. Pues tenemos que pagar el precio. No estamos viviendo en santidad. No estamos viviendo en santidad. ¿Cómo lo sé? Porque ahora estoy recibiendo mensajes que parten del corazón de mis hermanos hacia mí, mensajes privados, mensajes públicos, donde la gente, como decía al comienzo del mensaje, me desmenuza, me llaman de lo peor. Insisto, no quiero hablar de mí, no me estoy defendiendo, no es una queja, no. El que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos que vea. Lo que les estoy diciendo va más allá de algo que sea un tema de un ataque personal. Estoy informándome sin haberlo deseado del verdadero corazón de mis hermanos. Me escriben personas o veo que algunas personas escriben al respecto de mí, hombres y mujeres, A veces yo no sé quién es más malo.
Las mujeres a veces son no sé, más malas que los hombres a veces. Tienen tanto, no sé cómo calificarlo, pero bueno. Mujeres, por ejemplo, he leído que escriben así. Ese hombre se merece que vaya al infierno. ¿Cómo es posible que tenga una familia tan mundana? No voy a hablar del tema, no voy a hablar del tema. Dios conoce todos los aspectos de mi familia. Y ustedes no son Dios, ni yo soy su siervo, a quien tengo que confesarle mis pecados. Son mis hermanos por lo mismo. No me pidan explicaciones, que no se las daré. Con una sonrisa se los digo. Y sigo. Entonces, dicen eso, ¿no? Y me califican de lo peor y hasta incluso ponen videos sobre el tema. Y desmenuzan mi vida. Claro, creen que es mi vida, ¿no? Solamente están cogiendo lo que les conviene, porque yo tengo un montón de fotografías, y mi esposa también, mi hijo también, pero buscan cuál es lo más dañino, lo más macabro, lo más así feo, lo más, no sé, que se pueda utilizar para dañar la imagen de este pobre infeliz que me bloqueó porque se mueven, porque los he bloqueado. Eso es lo que no dicen, porque claro, yo los he visto. Cuando me escribían de forma directa veía sus intenciones, su corazón, me daba cuenta inmediatamente. Entonces yo decía, no, con estas personas no voy a perder el tiempo. Ellos ya están bien claros en su error, quieren mantenerse en su religiosidad. Entonces yo no tengo nada que conversar con ellos, más bien cuando ellos me escriben, me minan, me merman mis fuerzas, mi energía. No quiero gente que me quite la vitalidad espiritual, no quiero. Y simplemente los quitaba de mis contactos y dependiendo hasta los bloqueaba. Y por eso esos bloqueados son los que hacen esos videos. Pero fíjense ese corazón. Ahora, estos son los que hacen, los que no hacen, los que nada más comentan, como les decía al principio. Miren ese corazón con el que escriben. Analícense. Eso no hace un hijo de Dios. Dicen, no, pero hay que señalar. Hay que señalar. O sea, ustedes le hacen la tarea, ¿no? Ustedes le hacen la tarea a los hermanitos, ¿no? Porque ustedes necesitan señalar, porque los hermanitos, pues como son ineptos, espiritualmente hablando, necesitan que haya un profesor por ahí que les diga, mira, hermanito, con este júntate, con este no. Con este júntate, con este no. Fúchila, ¿no? Entonces por eso hay hermanos que sienten que deben de levantar su dedo acusador, cuando no saben que con su dedo índice y con su pulgar me señalan, pero con sus otros 3 dedos se señalan a sí mismos y salen perdiendo ante Dios. Y esas personas no están preparadas, no están entrenadas en el amor. El reino celestial, el reino de Dios es un reino de la élite del amor. ¿Cómo pretendes ingresar al reino de los cielos así como estás ahora? Amando como amas a tu prójimo, que de repente está equivocado y que soy probablemente un hijo del diablo. Y en lugar de exhortarme con amor, me condenas. Condenas, me enjuicias, me mides con una vara del tamaño que sea, siendo con esa misma vara con la que Dios te medirá. Dios dice, mejor no enjuicies a nadie, porque si tú enjuicias, yo te enjuiciaré. Si tú no perdonas, yo no te perdonaré, dice el Señor. Pero parece que eso no lo recuerdan, porque dicen, no, hay que señalar al que está perdiendo las ovejas. Bueno, está bien. Señalen. Pero probablemente por hacer el trabajo de Dios, en ese sentido, están trabajando en favor del diablo. Y en ese proceso estarían perdiendo su salvación. ¿Se ríen? ¿Les arranca una sonrisa de rostro? ¿Sí? ¡Qué bueno! Yo no soy malo, ¿se dan cuenta? Los hago reír. Pero pónganlo igual en oración. Si no estamos entrenados en el amor, hermanos, no vamos a ingresar al reino de los cielos. ¿Qué queremos nosotros? Experimentar
para que, no, ahora sí estoy decidido a pagar el precio. Ver ver cómo son resucitados los testigos, recién ahí para decir, wow, entonces, pero yo lo señalé, yo hice un video, yo escribía todas las semanas en Facebook o en YouTube cosas feas de los testigos. Yo no voy a hacer un chiste. Yo me quité la coronita. No, eso no aplica. Pero, o sea, se van a arrepentir antes de que ocurra. Antes de que ocurra. Empiezan a pagar el precio, mis hermanos, desde ahora. Miren, entiendan que para poder, según la palabra del Señor, que dice vamos a leer, vamos a Corintios, acompáñenme, capítulo 6, versículo 2. Corintios, aquí está, un momentito. Sí, aquí está. ¿Acaso no saben ustedes que el pueblo santo ha de juzgar al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no son capaces de juzgar estos asuntos tan pequeños? El Señor dice en 1 Corintios versículo 2, capítulo 6, dice el Señor que nosotros los santos vamos a juzgar al mundo. Es decir, cuando estemos en el reino de los cielos, el Señor nos conferirá la autoridad para juzgar a aquellos que murieron sin Cristo. O sea, los ladrones, los mentirosos, los idólatras, los homosexuales, los adúlteros, fornicarios, etcétera, etcétera. Esos que no conocen a Cristo, que van a morir así, o que ya han muerto, a esos nosotros en el reino de los cielos, según la palabra de Dios, los juzgaremos, participaremos activamente, para ser más exacto, en el juicio de estos. ¿Cómo? Siendo como somos, escribiendo así en Facebook o en YouTube, escribiendo no porque eso es un falso profeta o un falso cartero o lo que sea, o los testigos, ¿no? Cuando aparezcan, porque ese es un falso testigo, porque es la bestia realmente, porque es el falso profeta, porque no son los testigos de Dios, por aquellos, ¿no? Cuando aparezcan. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nosotros que actuamos así vamos a ser tal vez los santos que juzguemos al mundo con la autorización de Dios, participando en ese juicio? ¿Cómo si somos así? No, estamos mal. Pongo punto final diciendo, hermanos, el reino de los cielos es un reino de amor. Entiéndame, Dios es amor, tiene hijos que son amor, y sus criaturas, las que viven con Él, solo destilan amor. No podemos ir al reino de los cielos y decir, bueno, yo sé que tan amoroso aquí en la tierra no he sido, pero yo creo que estando ahí, ya se me va pegando poco a poco el amor y como que me vuelvo más buena gente en el cielo. Y eso no va a ocurrir. Aquí y ahora, empieza, antes de que te mueras. Porque si no, va a ser muy complicada tu situación. Hermano, hermana, Cristo te ama, pero es necesario que pagues el precio ya. Bendito sea Dios. Escucha su llamado, tu hora por fin ha llegado. Esto es global, ya no lo puedes ignorar. Extiéndele tu mano y su camino sigue ya. No esperes que sea tarde, que solo puedes quedarte en la oscuridad. Amén. Vámonos, mi amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, aleluya. Wow.